La saga de FNAF siempre nos ha dejado con muchas dudas y teorías que a día de hoy parecen no tener respuesta alguna. Incluso con juegos modernos siguen surgiendo muchas más dudas y misterios que no parecen tener explicación. Y una de las más populares es el saber el por qué los animatrónicos parecen moverse en patrones tan extraños y velocidades absurdas a pesar de ser robots que pueden llegar a pesar hasta más de 200 a 300 kilogramos en el peor de los casos, haciéndolo de una manera tan rápida que burlaría a algunos velocistas de la ciencia ficción, casi como si se teletransportaran. Y no es algo que sucede únicamente en juegos, sino que incluso lo vimos en la propia película. Bueno, en el video de hoy te explicaré y resolveré esta duda con pruebas 100% confiables. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. Buenos días, tardes o noches. Creo que antes de empezar hay que contextualizar. Evidentemente para este video nos referimos al fenómeno que vemos en los animatrónicos de Five Nights at Freddy's al momento en el que estos pasan de una cámara a otra después de que se vea una estática o cuando se movilizan en ductos y ventilaciones. Los animatrónicos que tomaremos en cuenta para esto serán solo los de la era clásica de FNAF, los que están comprendidos desde Five Nights at Freddy's a Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Pero como este juego ni FNAF 4 presentan cámaras de seguridad que lo respalde, no sería apropiado contarlos. Lo que sí contaremos entonces, y que sabemos por bastante evidencia fotográfica que pueden hacerlo, son los de FNAF, FNAF 2, FNAF 3 y FNAF Sister Location, donde ocasionalmente Enar puede moverse a increíbles velocidades sobrehumanas. Lo crean o no, cada uno de estos tiene su propia explicación lógica y sentido. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta más simple del por qué sucede esto es para agilizar el gameplay. Verán, los juegos originales de FNAF clásicos están hechos en el motor de ClickTeam, un motor donde si tú no interactúas de manera constante nada sucederá y todo podría quedarse en un bucle infinito. Esto se ve más evidente cuando vemos que un animatrónico está en la puerta y este no nos ataca sino hasta que movemos la cámara, o cuando la pantalla se oscurece momentáneamente para que pueda haber una transición. Como los juegos de FNAF originales están hechos a base de imágenes y realmente no son entornos 3D donde se esté moviendo algún modelo o textura, Scott Cawthon no pudo agregar animaciones para cada animatrónico como si se estuvieran moviendo en tiempo real. Existe claramente una modificación IO Fangame que hace específicamente esto y lleva el mismo nombre, FNAF in Real Time, donde se rompe toda esta inmersión y la transición glitch entre cámaras en favor de ver a los animatrónicos moverse como si de verdad estuvieran ahí. El tema es que lógicamente esto existe solo por una cuestión de gameplay, pero lo crean o no, tiene una explicación canónica que incluso puede tomarse en cuenta al ser vista en recursos como la propia película de FNAF, donde algunos de los animatrónicos pueden moverse de un lugar a otro en cuestión de segundos sin que siquiera puedas pestañear, algo que obviamente sería naturalmente imposible gracias a su naturaleza robótica. Y es ahí donde entra nuestra primera gran explicación: su naturaleza paranormal. Los animatrónicos del primer y segundo juego son enormes robots con vigas, cables y una gigantesca carcasa interna endoesquelética que pesa unos cuantos kilos a comparación de un cuerpo humano promedio. Esto, sumado a sus pocas extremidades, hacen completamente imposible que dispongan de una movilidad avanzada y libre, como si lo veríamos en una persona. Sin embargo, ellos no se mueven por la noche solo porque así los programaron, tal y como explica el tipo del teléfono. La razón del por qué se mueven de un lugar a otro en cuestión de segundos es gracias a su poco explorada pero bien conocida naturaleza paranormal, en la que los animatrónicos no solo se mueven por la noche ya que están programados de esa forma, sino que también dentro de ellos viven y habitan entidades fantasmagóricas manifestadas gracias a las
almas de los niños asesinados por William Afton. Y de hecho, algunos incluso llegan a manifestar estos poderes de una forma exagerada e incluso mucho más brutal de lo que lo haría un fantasma normalmente. Entre estos comportamientos extraños y o paranormales tenemos las constantes alucinaciones que vemos en el primer, segundo y tercer juego, como los pósters que cambian a caras que lloran, el extraño póster de Freddy rompiéndose a sí mismo la mandíbula, las máscaras de los animatrónicos observando la cámara mientras ésta la enfoca, los ojos de plata, que son esos ojos iluminados y brillantes en un oscurecedor negro dentro de sus cuencas, cosa que canónicamente significa que están poseídos, y por supuesto la evidencia de la que hablaremos en este video, la capacidad de teletransportarse. Puede que esta sea una de las habilidades menos desarrolladas o manifestadas por animatrónicos como Chica, Freddy, Bonnie o Foxy, pero algunos otros como Golden Freddy o incluso The Puppet saben cómo hacerlo bastante bien, incluso llegando a extremos tan increíbles como la manifestación y o teletransportación de Golden Freddy dentro de nuestra oficina, a pesar de que estas puertas estén completamente cerradas, o de su gigantesca cabeza al final del pasillo, algo que obviamente es imposible que suceda de no ser entes, por así decirlo, embrujados. Y la prueba que ya hemos mencionado con anterioridad la vemos en Chica, ya que en la película es capaz de teletransportarse incluso sin que le enfoque una cámara para así atacar a uno de los vándalos que entró en el restaurante. Por lo que no descarto la idea de que, como las otras manifestaciones de posesión, los demás animatrónicos sean capaces de hacerlo también. A menudo vemos que pueden moverse de un sitio a otro sin hacer mucho ruido, o incluso hacerlo sin que nos demos cuenta, como sucede en la oficina cuando el guardia de seguridad no está viendo. Y ojo, esto no significa que no puedan moverse, por supuesto que también lo hacen. De hecho, podemos escucharlos claramente cómo dan pasos y caminatas por todo el lugar. Pero es más probable que a veces puedan manifestarlo como un mecanismo para intentar asustar o pavorizar al guardia al que están a punto de acabar. Esta lógica, por más loco que suene, también aplica para Ennard, quien aunque en un principio podríamos asumir que simplemente se mueve así porque es tecnología avanzada, recordemos que dentro de él está el remanente de todas las almas de los niños originales, cosa que explicaría por qué él también presenta este comportamiento paranormal. Sin embargo, esta lógica no aplica para todos los animatrónicos, ya que hay uno que puede que exceda esto llevándolo un poco más allá. La máquina viviente. Uno de los personajes más interesantes que puede responder esta duda es Springtrap, quien realmente se diferencia de los otros animatrónicos, ya que este, aunque sí es una especie de muerto viviente, su movilidad avanzada se debe a diferentes motivos. Lo principal que tiene Springtrap es que no solo se trata de un muerto viviente con capacidades aumentadas, ya sabemos que gracias al remanente posee una capacidad mejorada de sus condiciones físicas, lo que se traduce a una mayor fuerza, agresividad, resistencia y por supuesto velocidad. Pero estos atributos no son únicos del traje, que incluso sabemos es resistente a balas, tal y como vimos que sucedía en la propia película de FNAF, sino que el remanente que lo mantiene vivo también es el responsable de que este mismo suela manifestar ciertos comportamientos paranormales y o inexplicables que se parecen muchísimo a los que suelen hacer los animatrónicos de FNAF 1. Por ejemplo, dentro de los libros se nos da la explicación de que Springtrap tiene la capacidad de ser quien crea a los Phantom Animatronics, siendo estos no solo una alucinación consecuencia del deficiente estado de las ventilaciones, sino más bien un producto de la propia manifestación paranormal que es Springtrap de por sí. El personaje de Springtrap no solo posee habilidades extraordinarias que superan con creces a la media humana, sino que también tiene capacidades paranormales, que también pueden incluir la aparición y desaparición. Por lo que sí, Springtrap también puede igualar este comportamiento de teletransportación que vemos en los animatrónicos una vez que aparecen y desaparecen a través de las cámaras. Con todo esto dicho, queda más que claro que al principio no estaba planeado que esto fuera una característica real que de verdad tuviera algo de valor o importancia para el desarrollo de los animatrónicos como entes paranormales. Lo que parecía una característica hecha para adaptar elementos del gameplay se convirtió en un recurso
recurso narrativo que ayudaría a explicar mucho más los movimientos y habilidades de estos robots poseídos. Y creo que es evidente que esto es naturaleza de la propia escritura de Scott, quien al no haber tenido toda una historia planeada desde el principio, fue adheriendo elementos conforme avanzaba la trama para que así tuvieran sentido a largo plazo, convirtiendo así una característica que partía de las limitaciones de ClickTeam a ser una verdadera manifestación de lo que realmente hacen los animatrónicos. Pero dime tú qué piensas, ¿crees que los animatrónicos de FNAF de verdad se teletransportan o simplemente es una característica del gameplay? Sin nada más que decir, yo me despido por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima.